Segundo relato, que el evangelista nos coloca que sucedió en el momento de la muerte de Jesús. San Mateo capítulo 27, versículo 51. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. El velo del santuario se parte en dos. Para entender mejor de qué se trata, vamos a ir a la geografía del templo de Jerusalén, que era muy grande. En tiempos de Jesús ocupaba prácticamente una cuarta parte de toda la ciudad, con su explanada, sus atrios, los diferentes patios, el santuario. Era inmenso, inmenso. Ahí se podía reunir la ciudad. Tan era así que los romanos tenían una torre llamada la Torre Antonia, desde donde vigilaban todo lo que sucedía en la explanada del templo, porque era muy susceptible de que hubiera una gran multitud y se suscitaran problemas sociales, de revueltas y deseos de independencia, porque era demasiado grande. Pero estaba construida a base de, vamos a llamarlos rectángulos, que cada vez eran más pequeños, más íntimos, para poder llegar al lugar más sagrado. En el primer rectángulo, grande, amplio, estaba el atrio de Salomón, el pórtico de Salomón, el pórtico real, y la gran explanada donde podía entrar todo mundo, donde estaban vendedores del templo, los cambistas de la moneda, para que se dieran limosnas, no en moneda pagana, sino en moneda oficial del templo. Era hasta un mercado, pero también había los lugares con agua para las abluciones, purificaciones. Esto era en la primera parte, en la explanada, el atrio de los gentiles. Después, por una puerta, solamente podían pasar los judíos. Era el atrio de Israel. Hombres y mujeres podían internarse a este segundo atrio, claro, pasando una aduana, pasando una revisión, que fueran solo judíos y excepcionalmente prosélitos, es decir, paganos que seguían la religión de Israel. Pero era el atrio de Israel donde los que tenían la religión de Israel, solo ellos podían entrar, los demás ya no. Los otros quedaban en el atrio de los gentiles. Pasando más adelante por el atrio de los gentiles, de Israel, estaba el atrio de los hombres. Allí las mujeres ya no tenían entrada. Y entonces era un lugar más pequeño, reservado solamente a los judíos varones. Las mujeres quedaban afuera. Después del atrio de los hombres estaba el atrio de los sacerdotes, donde los hombres laicos no podían entrar, ni siquiera los levitas, que tenían que cantar en el templo y que tenían que tener un coro para las procesiones, para las ofrendas. Y entonces, ¿qué hacían? Levantaron una tarima arriba de ese muro y desde acá cantaban, pero no entraban en el atrio de los sacerdotes. Era muy riguroso esa aduana por donde había que pasar para poder internarse en un lugar mucho más privilegiado. Después estaba como un cubículo de forma de cubo, precisamente porque el cubo, su forma es perfecta, los dos lados y la altura son iguales, y así era ese lugar más especial, que no era templo, era santuario, que era el corazón del templo propiamente, donde residía la presencia de la divinidad. Y ese cubo del santuario tenía dos partes. La primera parte se llamaba el vestíbulo y después la segunda parte ya era el santo de los santos, donde estaba la presencia divina. Separados ambos por un gran velo que cubría desde arriba hasta abajo y de derecha a izquierda. ¿Y allí quién entraba? Al santo de los santos. Nadie. Nunca. Nunca, nunca. Solo al vestíbulo. Una vez al año el sumo sacerdote venía para ofrecer un sacrificio.
Y hay cosas tan curiosas, pero para que nos demos cuenta de que nadie podría entrar. Como era tan impresionante, el sumo sacerdote podía tener un ataque al corazón y poderse morir. ¿Cómo lo iban a sacar? Y curiosamente lo ataban de uno de sus pies con una cuerda hasta afuera, para que en caso de muerte jalaban la cuerda. Parece cómico este detalle, pero es el rigor de la ley. Nadie puede entrar, ni siquiera a esta parte del santuario, de que es el vestíbulo. Nadie puede entrar. Y allá después, menos. Al vestíbulo solo el sumo sacerdote, a la presencia de Dios nadie. ¿Y qué sucedió? Qué acontecimiento tan maravilloso que no tenemos noticia en ningún otro documento. ¿Por qué? Porque más que histórico es real, es simbólico. Y el significado es bellísimo, precioso. Se rompe, se rasga. ¿Qué es lo que se rasga? Cuando una ropa mía se rasga, ¿es por qué? Porque ya está vieja, porque ya no sirve. Qué fuerte. Ese sistema religioso, basado en el templo, con atrios sucesivos, con prohibiciones, con aduanas, con que nadie puede acercarse demasiado, ese sistema ya es caduco, ya no sirve, se rasga. Segundo, se rasga no de derecha a izquierda, no de abajo a arriba. Dice el evangelista que se rasgó de arriba a abajo. Todo está acuñado de una forma simbólica. ¿Por qué de arriba a abajo? Como en Pentecostés. El ruido, dicen, vino de arriba. ¿Por qué? Porque arriba está Dios. La iniciativa la toma Dios. El velo se rompe de arriba abajo porque Dios está tomando la iniciativa. Es una acción de Dios el romper el velo del templo, que se rasga totalmente, no un poco, se rasgó totalmente desde arriba hasta abajo. Y aquí llegamos al profundo significado. Ese velo impedía entrar en la presencia de Dios. Estaba prohibido acercarse a la presencia de Dios. Estaba prohibido intimar, tocar a Dios. Y con esto me acuerdo de aquella palabra del evangelista San Juan en su carta que dice: nosotros tocamos al verbo de vida. Eso era inconcebible en el Antiguo Testamento, pero ese sistema caduco ya se rompió. Y ahora ya se puede entrar a la presencia de Dios. Ya se abrió la puerta que estaba sellada con candados y cerraduras. Ya se abrió totalmente, ya se cancelaron todas las prohibiciones, ya cayeron todos los muros. Y no solo el sumo sacerdote entra al vestíbulo, no solo los sacerdotes, los hombres, el pueblo de Israel, todos absolutamente tienen pasaporte directo para entrar a la presencia de Dios.